Bien, el dolor torácico agudo es la percepción de dolor no traumático u otro malestar torácico localizado en la cara anterior entre la base de la nariz y el ombligo, ¿no? Y en dorsal entre el occipucio y la duodécima vértebra. La calidad del dolor se puede describir como opresivo, una pesadez, transfixiante, constrictivo. Algunos dicen, sentí que me iba a morir, y puede estar asociado a sudoración, puede estar asociado a náuseas, ¿no? Y tal vez algunas otras molestias. Aquí hay que tener tres consideraciones: el enfoque clínico, la estratificación de riesgo y el uso de aquellos protocolos pertinentes para cada diagnóstico. Siguiente. El propósito de la evaluación debe ser detectar todo el espectro de los síndromes coronarios agudos, entender la fisiopatología de estos y hacer una estratificación precoz del riesgo. Tiene que haber objetivos diagnósticos y terapéuticos específicos. La valoración del paciente con dolor torácico agudo debe ir encaminada al despistaje de procesos que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es decir, me tengo que dedicar a buscar primero lo que sea más grave. Y para esto, una vez más, empezamos con la historia clínica y el examen físico. Siguiente. En primer lugar, debo descartar si ese dolor torácico es por un infarto agudo de miocardio o si es por una angina inestable. Si no es ninguno de estos, pasaré a buscar otras causas cardíacas. Y si no hay un origen cardíaco, deberá buscarse con causas no cardíacas potencialmente letales. Y luego de descartar, pasaré a causas menos graves. Debo ir de lo peor, ¿no?, a lo más leve. Siguiente. La historia clínica, ¿no? La descripción, características del dolor, intensidad, localización, irradiación, duración, factores atenuantes y desencadenantes del dolor, síntomas asociados, los factores de riesgo, ¿no?, que puedan apoyar los hallazgos físicos, ¿no? Insistir con los antecedentes patológicos, preguntar por los medicamentos que usa, ¿no? De pronto el paciente es un anciano, no sabe decir, ¿ya?, pero tiene la cajita o tiene un papelito, ¿no?, de la última receta. Ya con eso nos damos una idea, según la medicación, qué problema puede tener el paciente. Siguiente. El examen físico, ¿no? Valorar el estado hemodinámico, si hay hipotensión, si hay alteración en la frecuencia o en el ritmo cardíaco, si está taquipneico, si hay fiebre, ¿no? El examen físico debe ser integral, no que lo escucho el corazón y se acabó, ¿no? Si hay un dolor, tengo que auscultar todo, tengo que auscultar bien el corazón, tengo que auscultar pulmones, tengo que inspeccionar la piel, si hay deformaciones, de pronto una fractura, ¿no? Si hay tiraje intercostal, si hay tiraje supraesternal, ¿no? Y evaluar también cómo está el abdomen y el estado neurológico del paciente. Siguiente. La auscultación me va a dar, ¿no?, si hay crepitantes, de pronto es una neumonía, es un dolor por neumonía, si hay una insuficiencia cardíaca, si me parece que esto puede haber un derrame pleural, si puede haber atelectasias, si es que es un paciente que tal vez tenga un EPOC, ¿no? Mirar la piel, de pronto ya empiezan a ver algunas vesículas herpéticas, de pronto cuando ya le examino la piel, el paciente me señala un dermatoma como origen del dolor, ¿no? Muchos ancianos han llegado con dolor torácico, les hacen de todo, no le encuentran, y a los 2, 3, 4 días recién aparecen las vesículas de herpes.
Está indicada una breve exploración abdominal para descartar lesiones, perforación de una víscera hueca, ¿no? O incluso un problema de vesícula biliar, que podrían estar enmascarando o ser enmascarados como un dolor de pecho. Siguiente. De todas maneras, evaluar el estado neurológico del paciente, ¿no? Por cuanto este se puede deteriorar posteriormente. De pronto el paciente podría, por ese dolor torácico, llegarse a un diagnóstico de un infarto, requerir una trombolisis cerebral, ¿no? Y vamos a ver cómo es su estado neurológico previo a la trombolisis y posterior a la trombolisis si es que hay cambios. Siguiente. También, según la población, podría variar la etiología del dolor, ¿no? Siguiente. Entonces, en otros países, ¿no? Ponen de que un 60% de diagnósticos de dolor torácico no son de origen orgánico. O sea, no son ni cardíacos, ni gastrointestinales, ni enfermedad pulmonar. Pueden ser musculoesqueléticos, ¿no? Que ellos lo determinan que puede ser 36%, esofagitis, puede ser por reflujo, un 13%, y que la angina de pecho sería responsable solamente del 11% de los episodios de dolor de pecho. Y el infarto agudo o la angina inestable serían de un mínimo de 1.5%. Hay causas poco frecuentes en mediastino, ¿no? Pueden ser tumores o alguna otra causa, pero eso es sumamente raro. Siguiente. Siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la guía de dolor torácico de la AJA? ¿No? Y ahí les pongo la fuente del año 2021. El dolor de pecho es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica. Esta guía se desarrolló para la evaluación de dolor torácico agudo o estable en entornos ambulatorios y de urgencias, haciendo hincapié en el diagnóstico de dolor torácico de etiología isquémica. Bien, vamos a continuar. Siguiente. Siguiente. Bien. El dolor torácico estable se refiere a síntomas que son crónicos y que se asocian con precipitantes constantes. Muchas veces vamos a hablar de dolor de pecho, pero lo pueden describir simplemente con la palabra presión, opresión, pesadez o ardor. Y esto puede ser no solamente en el pecho, entendamos como retroesternal, sino puede ser en el hombro, en el brazo, en el cuello, en epigastrio, hasta en mandíbula. ¿Ya? El dolor torácico, recomiendan, debería describirse como cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco, en lugar de típico o atípico. Siguiente. El dolor torácico agudo se refiere a síntomas de nueva aparición o un cambio con respecto a un patrón, a la intensidad o a la duración de dolores anteriores. Siguiente. El dolor de pecho es el síntoma más común entre hombres y mujeres diagnosticados con síndrome coronario agudo. Sin embargo, las mujeres pueden presentar además otros síntomas como náuseas, palpitaciones, dificultad para respirar. Se deben realizar esfuerzos para acelerar la evaluación de los pacientes con dolor torácico agudo, incluida la educación del paciente para que llame, aquí lo he adaptado al 116 en el Perú, para el transporte de los servicios médicos de emergencia, SAMU, al departamento de emergencias más cercano. Siguiente. La electrocardiografía es importante en la evaluación del dolor torácico, tanto agudo como estable, para evaluar la evidencia de un síndrome coronario agudo.
Debido a la alta sensibilidad y especificidad para el tejido miocárdico, la evaluación seriada de la troponina cardíaca, sea I o sea T, es el biomarcador preferido para la evaluación de la lesión miocárdica. Se prefiere la troponina de alta sensibilidad porque permite la detección rápida de lesiones miocárdicas y mayor precisión. Siguiente. Entre los pacientes con dolor torácico agudo o estable, el uso de pruebas de diagnóstico debe basarse en la evaluación estructurada del riesgo cardíaco. Entonces, las vías de decisión clínica, eso está en inglés, Cardiac Decision Pathway, deben usarse de forma rutinaria en el departamento de emergencias y entornos ambulatorios. Es decir, cada hospital debe tener un protocolo. Ahora, no significa que cada quien se dispare, sino que deben hacer uso de un protocolo, ¿no? Para eso el MINSA y el Salud tienen sus protocolos, ¿no? Que sea del nivel de menor complejidad o de alta complejidad, deben usar. Los pacientes clínicamente estables evaluados por dolor torácico deben incluirse en la toma de decisiones clínicas, sopesando la información, costos, riesgos, eventos adversos, exposición a la radiación y otras opciones. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son las pruebas, no? Aquellos que tienen dolor torácico agudo y un bajo riesgo cardiovascular, es posible que no se necesiten otras pruebas diagnósticas, ¿no? Electrocardiograma y troponinas. Pero entre aquellos con un riesgo intermedio, es decir, que no completan las de alto riesgo ni las de bajo riesgo, y que no tienen una enfermedad coronaria, coronary artery disease, está en inglés, conocida, allí se va a tener que indicar en emergencia pasarlo a pruebas de esfuerzo, ecocardiografía de esfuerzo. Bueno, esto es para Estados Unidos, que hagan pruebas de perfusión nuclear, imágenes, resonancia o un angiotén coronario. Siguiente. Entre los pacientes con enfermedad coronaria, conocido dolor torácico, con riesgo intermedio, se pueden incluir pruebas funcionales, angiotén coronario, y si ya tiene una enfermedad coronaria obstructiva conocida, ¿no? Ahí sí va a tener que hacerse un cateterismo cardíaco en el contexto, y si tiene una enfermedad de tronco ya conocido, una enfermedad de vaso o multivaso. Esta parte ya va a ser de uso en hospitales de mayor complejidad, ¿no? O sea, ya es, si yo veo en mi área de menor complejidad que el paciente ya tiene historia, que ya es conocido de los cardiólogos, que tiene enfermedad coronaria y tiene un dolor torácico, ya lo elevo, lo paso a un hospital de mayor complejidad donde le hagan estos estudios, ¿no? Y que posiblemente terminen en un cateterismo cardíaco. Siguiente. Ahora, causas cardíacas no isquémicas, ¿ya? De dolor puede ser el síndrome aórtico agudo, ¿no? Una disección aórtica. Ahí utilizaremos una tomografía. La embolia pulmonar aguda, ¿ya? Ahí será una tomografía, ¿no? Con protocolo para embolismo pulmonar o un angiotén pulmonar. Una miopericarditis, ahí es con resonancia cardíaca, o una valvulopatía, y las valvulopatías, el estudio es hacer una ecocardiografía. Siguiente. Los análisis auxiliares, el electrocardiograma, ya se deberán tomar de forma seriada en el paciente con dolor, ¿no? Se recomienda tomar también derivadas derechas, ¿no? Cuando el primer electrocardiograma me lleve a una sospecha de que haya una corriente de injuria en la cara diafragmática o en cara posterior,
un electrocardiograma sin alteraciones no descarta un síndrome coronario agudo, ¿no? Podría ser un evento coronario no ST elevado, podría ser. Ahí lo complementaremos con laboratorio. Siguiente. Troponinas, uno de base y otro a las 3 horas, ¿ya? Si después de 3 horas está negativo y no hay cambios significativos, puede irse de alta. Si hay una diferencia de valores entre la primera y la segunda, pero el delta, la diferencia es menos del 20%, no es de peligro, no es de riesgo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien, aquí la AJA dice, hay que hacer un alto y debe quedar en claro que una sola troponina positiva no diagnostica infarto y se debe hacer siempre un control. Verificar el delta, o sea, la diferencia de valores, y mirar el paciente en su contexto, el cuadro clínico, los diagnósticos diferenciales y los cambios que puedan haber en los electrocardiogramas. Siguiente. Radiografía de tórax, postero-anterior en lo posible. Aporta poca información para tomar una decisión, a menos que yo empiece a pensar que hay una insuficiencia cardíaca, voy a ver signos de congestión, cardiomegalia. Si pienso que hay una disección aórtica, voy a ver un mediastino ensanchado, o de pronto el dolor es por un neumotórax, ¿ya? Pero para esto ya la exploración física me ha debido ir dando pistas, ¿no? Siguiente. El paciente con una sospecha alta de angina inestable o de un diagnóstico relacionado con él que justifique el ingreso en el hospital debe disponer de una radiografía de tórax. O sea, yo sé que tengo alta sospecha que es coronario. Igual tengo que pedirle una de tórax para ver si hay cardiomegalia, para ver si hay congestión pulmonar, que merezca mayor atención, ¿no? Evaluar si de pronto hay nódulos, si es que hay masas, si hay derrames, si hay elongación aórtica, mediastino ancho, ¿no? Bien, siguiente. Diagnósticos diferenciales. Es preciso dentro de un periodo de tiempo muy corto para diferenciar un dolor torácico de origen cardíaco a un no cardíaco, ¿no? Este es aquí menciona en la AJA que es el gran desafío en emergencia. Siguiente. Bien, entonces este cuadro es muy bueno. Menciona todas las causas primarias cardiovasculares que ya las hemos ido mencionando, infartos evidentes, ¿no? Aquellos con infarto con ST no elevado, ¿no? Angina inestable, pericarditis, miocarditis, crisis hipertensiva severa, eso es cierto. Y no hablamos solamente de la crisis hipertensiva sistólica, sino de la crisis hipertensiva sistodiastólica. Usualmente, cuando ya un paciente tiene más de 110 de diastólica, lo primero no es el dolor de cabeza, sino el dolor de pecho. Mejoramos la crisis hipertensiva y calma el dolor de pecho, ¿no? Eso sí lo veo bastante en emergencia de la Almenara. Cardiomiopatías por estrés, hipertróficas, una falla cardíaca aguda severa, ¿no? Un ejemplo de una falla cardíaca aguda severa, un infarto en ventrículo izquierdo con ruptura de cuerdas tendinosas de la válvula mitral y que me va a dar pues una falla cardíaca de ventrículo izquierdo o un infarto extenso, ¿no? Que me afecte bastante el ventrículo izquierdo, me va a dar una falla cardíaca aguda, una disección aórtica, un tromboembolismo,
una contusión cardíaca también. Y de las primarias no vasculares, no cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades de esófago, la enfermedad ulcerosa péptica, que dirán es en epigastrio, pero puede tener irradiación a tórax, pancreatitis también tiene irradiación a tórax. No todas las neumonías, pero sí pueden dar, ¿no? Neumotórax, causa frecuente en jóvenes de dolor torácico, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar severa, traumatismos, ¿no? A veces simplemente encuentran un anciano en el suelo y cuando lo levantan dicen me duele el pecho. Daño discal o vertebral en región cervical, torácica, herpes y el dolor psicogénico, ¿no? Y también debería mencionarse los dolores musculoesqueléticos. Pero los dolores musculoesqueléticos no son retroesternos, no son a nivel del esternón, usualmente son más hacia los lados. Siguiente, por favor. La embolia pulmonar se puede diferenciar por la naturaleza pleurítica del dolor torácico. No hay cambios específicos en el electrocardiograma y va a haber hipoxemia. Claro, la hipoxemia, cuanto más grande sea la arteria pulmonar comprometida, va a haber más hipoxemia, ¿no? Si es periférica, no va a haber tanto. La disección aórtica, como una sensación de desgarro que baja por la espalda o una sensación como de un cuchillo que le clavan a través del pecho a la espalda. Puede haber diferencia de presiones arteriales, un soplo, insuficiencia aórtica, mediastino ensanchado en la radiografía. El taponamiento pericárdico clásico, ¿no? Que es los síntomas de hipotensión, pulso paradójico, ingurgitación de las venas del cuello. Los tonos cardíacos van a ser bajos, ¿no? Ese es bastante típico. La pericarditis aguda puede ser difícil de distinguir de los síntomas isquémicos, aunque en la pericarditis el malestar es de naturaleza pleurítica. Siguiente diapositiva. Confundir la pericarditis con el infarto agudo de miocardio puede ocurrir, ¿no? Por las características de lo que refiere el paciente, ¿no? Y de pronto por allí uno cree de que es un IMA-ST no elevado, pero la troponina es lo que nos va a ayudar. Pero si se apresuraron y le dieron terapia trombolítica, trombolisis cardíaca, va a tener resultados muy negativos. El neumotórax agudo es menos frecuente, pero sí es una urgencia y usualmente si es un neumotórax masivo, claro, va a ir con la falta de aire, pero si no lo es un 10, un 20%, un poco más, va a ser el dolor, ¿no? Los tonos cardíacos disminuidos y la confirmación radiológica, ¿no? Siguiente. Estratificación de riesgo. En esta estratificación de riesgo del paciente con dolor torácico agudo es establecer adecuada y rápidamente las indicaciones de ingreso a una unidad de cuidados coronarios o determinar si se queda en hospitalización o si puede salir de alta, ¿no? Determinar qué pacientes van a ir a procedimientos y a qué tratamiento cada uno. Siguiente. Siguiente diapositiva. Pacientes de alto riesgo, es decir, que tengan una alta probabilidad de infarto o de muerte en los 30 siguientes días. Alto riesgo, ¿no? Va a haber inestabilidad hemodinámica, hipotensión, fallo de bomba, alteraciones marcadas del ST. Pacientes de bajo riesgo, cuando no existe ninguna de las circunstancias anteriores, se considera baja probabilidad de eventos adversos en los próximos 30 días. Siguiente diapositiva.
modificadores de riesgo o factores modificables, ¿no? Sería la mejor traducción. Diabetes, hipertensión, obesidad, aumentan el riesgo de la existencia, ¿no?, de alguna de las siguientes circunstancias. Antecedentes de infarto, va a aumentar el riesgo. Antecedentes de enfermedad vascular periférica, ¿no?, que en eventos anteriores de dolor torácico ya le encontraron elevación del ST, calmaron el dolor y se normaliza, pero el paciente te lo refieren. O que el electrocardiograma ya tenga de base alteraciones extensas, que tenga una troponina elevada o una creatinina quinasa MB elevada. Siguiente. Recomendaciones de destino del paciente. 1. Los pacientes con dolor típico, ¿no?, y determinantes de riesgo alto deben ingresar a un área dotada de monitorización de electrocardiograma continuo y, una vez diagnosticado y estabilizado, pasar a una unidad coronaria. Bueno, lo de estabilizado es en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que lleva esta recomendación? Que aún cuando estén en un centro de baja complejidad, deben tener un electrocardiógrafo y deberían tener un monitor cardíaco continuo. Cosa que no sucede, pero que es lo ideal. O sea, el paciente con infarto va al primer lugar que le parezca que le pueden dar ayuda, ¿no? Y puede ir a un centro nivel 1, ¿no? A la posta. Entonces, aún sea una posta, debería tener un electrocardiograma y ser referido a una unidad de mayor complejidad. Y los pacientes con determinantes de alto riesgo, aún sin otros factores modificables de riesgo, también deben ingresar a una área de monitorización de electrocardiograma continuo. Siguiente. 2. Los pacientes con dolor torácico típico y determinantes de riesgo bajo, pero con algún modificador de riesgo, deberán pasar intermedios para confirmación diagnóstica. Ahí viene el estudio seriado de electrocardiogramas, creatinina quinasa, troponinas, o para ya iniciar un tratamiento. Siguiente. 3. Los pacientes con bajo riesgo y sin modificadores de riesgo podrán ser controlados en su domicilio, ¿no?, a partir de las 12 horas del último episodio de dolor, tras la evaluación electrocardiográfica y enzimática, repetidas. Es decir, que le han hecho un control a las 0 horas, le han hecho otro control a las 3 horas y le pueden hacer otro más a las 3 horas más, sexta hora, con al menos alguna de las determinaciones enzimáticas después de 6 horas tras los síntomas, ¿no? Bien, eso. Son pacientes de bajo riesgo. Gracias. Esta exposición no es para hablar de tratamientos. Es más que nada para ver cómo encarar, cómo atender a nuestro paciente que acude a la emergencia con dolor torácico. Ahora, no va a ser lo mismo que venga un hombre de 25 años con dolor torácico sin antecedentes a que venga un hombre de 75 años con dolor torácico, ¿no? Voy a pensar en diferentes cosas. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que venga un paciente de 60 años que me dice, me duele el pecho, y usted tiene algo, no soy diabético, no soy fumador, no soy hipertenso. Al otro que viene me dice, sí, yo recibo tal pastilla, tal otra pastilla, me han dicho que deje de fumar. Pensaré diferente, ¿no? ¿Que tengo que tomarle electros a todos? Sí, le tengo que tomar
electros a todos. Y según eso, comenzar. Y con mi interrogatorio tomaré decisiones.